Dos misioneros mormones son enviados a Uganda para predicar el mensaje del Evangelio restaurado. Sin embargo, al bajar del avión, son despojados de todas sus pertenencias por el líder de una pandilla que constantemente acosa a sus habitantes. Poco después, otro habitante del lugar los encuentra. En ese momento, uno de los misioneros le pide información para poder reportar el robo de su equipaje, pero al escuchar esto, el sujeto se ríe de su petición, pues están en Uganda, y en ese lugar la ley apenas sí existe. Así que les pide que simplemente los sigan para poder llevarlos con los demás misioneros. Mientras caminan, el aldeano les habla de un lema que la gente de Uganda suele repetir al enfrentarse con la desdicha y la miseria, algo que acompaña a sus habitantes constantemente. El lema es Asadiga Ibowa, una expresión usada para descargar toda la ira e impotencia que sus pobladores sienten. A medida que recorren las calles, los misioneros se encuentran con personas que se lamentan por la pobreza, la hambruna, la inseguridad, el maltrato y las enfermedades. Ante todos estos males, los aldeanos corean al unísono Asadiga Ibowa como un remedio para poder liberarse del dolor y frustración que cargan sobre sus hombros. Uno de los misioneros le pregunta al aldeano el significado de Asadiga Ibowa, a lo que este responde que, traducido al inglés, significa God. Con esto, los misioneros comprenden que la gente de Uganda no está del todo receptiva al mensaje del Evangelio, pues sus habitantes viven rodeados de innumerables problemas y debido a estas circunstancias culpan a Dios por todos sus males. Así, Elder Price y Elder Cunningham se miran el uno al otro y por un momento se cuestionan si realmente están listos para poder ayudar a esta gente y si el mensaje contenido en las páginas del Libro de Mormón podrá marcar alguna diferencia en sus vidas. De esta manera inicia el primer acto del Libro de Mormón, el musical, uno de los musicales más exitosos de todos los tiempos, un musical diferente, de la mano de las mentes más irreverentes y satíricas del cine, la televisión y el teatro, Trey Parker y Matt Stone, conocidos principalmente por ser los creadores del programa de televisión South Park. A este proyecto musical también se sumaría Robert López, conocido por ser el co-creador de Avenue Q, un musical al puro estilo de Plaza Sésamo, pero dirigido a una audiencia adulta. La idea de crear un musical sobre mormones nacería justo después de una presentación de Avenue Q, a la que Matt y Trey asistieron. Todo comenzó tras terminar esa presentación. Al final del show, Matt y Trey se reunieron con Bobby López para elogiar su trabajo. Tomaron unos tragos y durante la charla, los chicos le preguntaron a Bobby si ya estaba trabajando en otro proyecto. Bobby le respondió que pensaba hacer un musical sobre José Smith y la iglesia mormona. Ante esta respuesta, Matt y Trey se vieron el uno al otro, pues la idea de Bobby los había tomado por sorpresa, y digo esto porque los chicos tenían cierta fascinación por el tema. A finales de los 90, Parker y Stone lanzaron la película Orgasmo, una comedia cuyo protagonista es un misionero mormón que termina siendo contratado para participar en una película para adultos. Más tarde, los creadores también lanzarían un episodio de South Park dedicado al mormonismo. Con estos antecedentes, Parker y Stone se mostraron interesados en la idea de Bobby y no dudaron en pedirle que los considerara para formar parte del proyecto. En un inicio, Parker y Stone consideraron hacer un musical centrado en el origen de la iglesia y la vida de José Smith, pero esta idea duró muy poco y pronto fue reemplazada por un concepto mucho más atractivo, un musical sobre misioneros. Soy Elder Ávila. Soy la hermana Palma Reyes. Trey mencionó que el primer contacto que muchas personas suelen tener con los mormones es precisamente a través de los misioneros, quienes tocan a tu puerta con un libro de mormón bajo el brazo y una actitud entusiasta. De esta manera, el equipo comenzó una investigación sobre el papel que desempeñan los misioneros dentro de la iglesia. Como parte de esta documentación, visitaron lo que muchos consideran el Vaticano Mormón, ubicado en Salt Lake City, Utah, donde entrevistaron a decenas de misioneros retornados que compartieron sus experiencias. Fue a partir de estos testimonios que el equipo comenzó a escribir el guión y la letra de las canciones. Con toda esta investigación como base, Parker, Stone y López ya tenían claro el escenario perfecto para su historia. Ahora solo necesitaban a sus protagonistas, dos misioneros con personalidades completamente opuestas, destinados a enfrentarse a una misión para la que ninguno parecía estar preparado. Ahora, regresemos a la historia narrada en el musical, donde se nos presenta a Elder Price y a Elder Cunningham, quienes serán los protagonistas principales de esta historia, dos jóvenes mormones con personalidades completamente distintas. Por un lado tenemos a Elder Price, quien encarna el arquetipo del chico mormón vanidoso, perfeccionista y con una visión bastante romantizada del mundo. A sus 19 años,
Price cree tener todas las respuestas. Al llegar al centro de capacitación misional, lugar donde recibirá su entrenamiento antes de recibir una asignación, pero muy pronto descubre que ha sido asignado a la misión África-Uganda, algo completamente inesperado para él. Y es que Price ya tenía trazado su destino ideal. En sus planes no figuraba viajar a un lugar marginado y problemático como Uganda. Su verdadero anhelo era ser enviado a Orlando, Florida, destino que en esta historia es caricaturizado a propósito por sus autores. Elder Price se ha emparejado con Elder Cunningham, la otra cara de la moneda. A diferencia de su compañero, Cunningham es un chico inseguro, torpe y con una necesidad desesperada de pertenecer. A pesar de formar parte de la iglesia, no parece sentirse del todo integrado al grupo, quizá por su falta de confianza y las dudas internas que arrastra respecto a aquello que le enseñaron desde pequeño. Además, Cunningham posee una facilidad nata para mentir y exagerar historias, llegando incluso a decir cosas tan absurdas como que el libro de Mormón fue escrito por el mismo Jesucristo. Cuando Price le pregunta si al menos ha leído el libro, Cunningham le confiesa que no, y que en su lugar prefería leer la saga del Señor de los Anillos. Es así como este peculiar dúo es enviado finalmente a Uganda, donde se enfrentarán a una realidad muy distinta a la que imaginaban. Desde el momento en que descienden del aeropuerto comienzan los problemas. Una vez reunidos con el resto de los misioneros, se les explica que la gente de Uganda no parece estar particularmente interesada en su mensaje, debido a la enorme cantidad de problemas que enfrentan día tras día. Ante este panorama, Price comienza a desilusionarse. Aquella misión con la que había soñado desde niño, el momento que había idealizado durante años, no parece cumplir en absoluto sus expectativas. Los demás misioneros notan de inmediato el desánimo en su rostro e intentan animarlo. Es aquí cuando se nos presenta el número musical Turn It Off, una canción que funciona casi como el opuesto temático de Asadiga y Bowa. Mientras los habitantes de Uganda canalizan su frustración, culpando a Dios por sus desgracias, los misioneros adoptan una filosofía completamente distinta: reprimir cualquier emoción incómoda. La idea detrás de Turn It Off es simple: apagar cualquier pensamiento, sentimiento o conflicto interno. Como si se tratara de un interruptor de luz. Uno a uno, los misioneros le aconsejan a Price que simplemente apague aquello que lo hace sentir mal. Tras este peculiar recibimiento, ambos son guiados a su habitación y, ya más calmados, Price y Cunningham planean su siguiente movimiento para intentar atraer personas a la iglesia. Price propone que sea él quien se encargue de enseñar, mientras que Cunningham simplemente se limita a confirmar todo lo que diga. Cunningham acepta sin objeciones. Al día siguiente, ambos se dirigen al centro de la ciudad y comienzan a abordar a cualquiera que se cruce en su camino. Con un entusiasmo digno de un protagonista salido de Disney, Price comienza a explicar el origen de la iglesia a un pequeño grupo de personas. Sin embargo, al terminar su exposición, la respuesta que recibe lo deja completamente desconcertado. ¿Y cómo se supone que esto nos ayudará a resolver el peligro constante en el que vivimos, el hambre o la falta de empleo? Ante estas preguntas, Price y compañía se quedan sin palabras. Y entonces, casi como si el musical quisiera caricaturizar todavía más el brutal contraste entre ambas realidades, presencian una escena tan absurda como perturbadora. Un hombre dispara en el rostro a un padre de familia que intentaba defender a su esposa de ser capturada. Los misioneros se quedan en shock, todavía más confundidos que antes, mientras la gente corre en todas direcciones abandonando el lugar inmediatamente. Al llegar con los demás misioneros, Elder Price y Cunningham les cuentan la aterradora escena que acababan de presenciar. Price queda completamente aterrado y decide empacar sus cosas para irse, mientras que los demás misioneros intentan detenerlo, recordándole que no puede hacerlo debido a las reglas de la misión. Sin embargo, Price hace caso omiso y se marcha. Mientras tanto, Elder Cunningham se cuestiona qué debe hacer: obedecer las reglas o seguir a su compañero, ya que existe una norma que establece que un misionero no puede estar lejos de su compañero. Finalmente, Cunningham sale corriendo detrás de Price. Al alcanzarlo, intenta convencerlo de volver, pero Price le deja claro que no quiere permanecer en Uganda, pues considera que ese no es un lugar para él y que jamás lograrán convertir a nadie allí. Cunningham argumenta que al menos podrían intentarlo juntos, pero Price se mantiene firme y le pide que regrese con los demás. Así, Price se marcha y Cunningham queda completamente solo. Minutos después, tras la partida de Price, una chica llamada Nabulungi, quien había estado presente durante ese fallido intento de proselitismo, se acerca a Elder Cunningham y le pregunta por el de Price.
Cunningham le responde que se ha marchado. La chica sorprendida le dice, eso no puede ser, ya que había reunido a un grupo de personas para escuchar su mensaje. Cunningham simplemente repite que Price se ha ido. Nabulungi se aleja decepcionada, pero regresa casi de inmediato para preguntarle, «Hey, ¿pero qué hay de ti? ¿Tú puedes enseñarnos el mensaje contenido en el libro de Mormón?» Cunningham se niega al principio, pues su inseguridad es enorme, y además jamás ha leído el libro de Mormón en su totalidad. Sin embargo, Nabulungi lo anima a intentarlo, por lo que acuerdan un día y una hora para la lección. Cuando finalmente llega el día, Cunningham se encuentra frente a un grupo de aproximadamente 10 personas y comienza leyendo algunos fragmentos del libro de Mormón. No obstante, durante la lección, los asistentes empiezan a cuestionarlo y a decirle que lo que está compartiendo no le resulta útil. Cunningham se queda pasmado ante las preguntas y poco a poco los asistentes comienzan a abandonar el lugar, pero al ver que los aldeanos se marchan, entra en pánico y empieza a improvisar, creando escenarios ficticios y recitando versos completamente inventados por él mismo, diseñados para resonar con los aldeanos y su situación, asegurando que los personajes del libro de Mormón también enfrentaron desafíos similares. Así, Elder Cunningham logra captar la atención de las personas y poco a poco más aldeanos comienzan a unirse a las lecciones grupales. Todos ellos muestran interés en el mensaje de Cunningham, aunque este se basa principalmente en historias de obras como El Señor de los Anillos y Star Wars, franquicias sobre las que sí posee un amplio conocimiento. Cunningham mezcla cultura pop con religión, adaptando el mensaje a las necesidades y contexto de los pobladores, algo que rápidamente comienza a dar resultados. Muy pronto los aldeanos expresan su deseo de ser bautizados. Sin embargo, aquí surge un punto importante, que más adelante dará un giro irrelevante a la trama. Nabulungi, la chica que inicialmente le pidió a Cunningham que les enseñara, cree que al unirse a la iglesia será trasladada a Salt Lake City, lugar donde se encuentra la sede de la iglesia. Claramente, esto no forma parte ni de los planes de Cunningham ni de los demás misioneros. Finalmente, llega el día del bautismo y Cunningham, junto con los otros misioneros, procede a bautizar a los aldeanos. Por otro lado, Elder Price parece encontrarse caminando por las calles de Orlando. Finalmente está donde cree pertenecer. Uganda ha quedado atrás. Mientras recorre parques temáticos como Disney y Universal Studios, Price se cuestiona por un momento cómo llegó hasta Florida. Poco a poco, la ilusión comienza a desvanecerse. De repente, múltiples personajes aparecen ante él, incluyendo a su padre, Jesucristo y otras figuras bastante polémicas, revelando que todo era en realidad una pesadilla. Price está siendo arrastrado al infierno. Tras despertar de ese inquietante sueño, siente una fuerte necesidad de regresar con sus compañeros. Es aquí donde comienza el número musical I Believe, una de las canciones más emblemáticas del musical, en la que Price reflexiona sobre cómo desde niño tanto sus padres como amigos depositaron grandes expectativas en él. Price comprende entonces que su misión representa justamente el momento para el que él se había preparado toda su vida. Motivado por esta revelación, Price decide enfrentarse directamente al general, el mismo hombre que previamente había disparado a otro sujeto en el rostro. Price se acerca y le asegura que está poseído por un demonio, pero que él puede ayudarlo convirtiéndolo al mormonismo. No obstante, pese al renovado entusiasmo y determinación de Price, las cosas no salen como esperaba. Los secuaces del general lo someten y en una escena tan absurda como brutal, muy al estilo del humor negro del musical, terminan introduciéndole el libro de Mormón por el trasero. Después del bautismo de los aldeanos, el presidente de misión, quien funge como líder eclesiástico de los misioneros, recibe la noticia del inesperado éxito que están teniendo en esa zona y les anuncia que muy pronto irá a visitarlos. Ante esto, Elder Cunningham sale en busca de Elder Price, pues debe estar presente a la llegada del presidente. Tras una larga caminata, finalmente da con él y lo encuentra en un estado lamentable, sucio, agotado y completamente desaliñado. Se niega a volver, sin embargo, tras intercambiar algunas palabras, finalmente accede. Al día siguiente, el presidente de misión llega y saluda cordialmente a todos los misioneros. Acto seguido, felicita efusivamente a Elder Cunningham por su trabajo y resultados en la aldea, mientras que con Price apenas intercambia un saludo frío y poco entusiasta. Poco después aparece el grupo de aldeanos que recientemente se unió a la iglesia para saludar al presidente. Uno de ellos comenta emocionado que han preparado un número musical inspirado en las enseñanzas recibidas por Elder Cunningham. Al escuchar esto, Cunningham entra en pánico e intenta impedir que continúen, pero los aldeanos insisten y el presidente, enternecido por el gesto, los anima a presentarlo.
Así, los aldeanos comienzan a interpretar un extravagante número musical sobre José Smith y los profetas del Libro de Mormón, aunque todo está absurdamente mezclado con referencias a Star Wars, El Señor de los Anillos y otros elementos sumamente cuestionables, producto de las peculiares enseñanzas de Cunningham. Al finalizar la presentación, el presidente pide reunirse inmediatamente con los misioneros en privado. Una vez en su oficina, reprende duramente a Elder Cunningham y al resto por tergiversar por completo las enseñanzas de la iglesia. Tras el regaño, les anuncia que cerrará la misión y enviará a todos de regreso a sus hogares de origen. Detrás de la puerta, Nabulungi escucha toda la conversación. Antes de que los misioneros salgan, se dirige a los aldeanos y les revela que gran parte de lo que Cunningham les enseñó era falso y que jamás irán a Salt Lake City. Los aldeanos preguntan entonces por Cunningham y Nabulungi, dolida y decepcionada, les dice que ha sido devorado por un león. Sin embargo, cuando vuelve a insistir en que han sido engañados y que nunca viajarán a Salt Lake City, los demás aldeanos la detienen para explicarle algo importante. En realidad, nunca creyeron literalmente en todas las historias que Cunningham les contó, pero eso no importaba demasiado. Lo verdaderamente valioso era que esas historias funcionaban para ellos. Les habían dado esperanza, comunidad y algo en que sostenerse en medio de sus dificultades. Mientras tanto, el Elder Cunningham se siente devastado. Por primera vez en su vida había recibido reconocimiento público por algo que hizo bien, pero esa satisfacción duró muy poco y ahora cree que regresará a casa como un fracaso. Price lo observa y en un raro momento de sinceridad intenta animarlo. Le reconoce que, aunque muchas de sus enseñanzas fueron técnicamente mentiras, también es cierto que ayudaron genuinamente a las personas, ofreciéndoles consuelo y una nueva perspectiva sobre sus problemas. De algún modo, el mensaje improvisado de Cunningham sí logró generar un impacto positivo. Con esto en mente, Price convence a Elder Cunningham de regresar con los aldeanos. Cuando ambos llegan, los aldeanos quedan sorprendidos, pues Nabulungi les había dicho que Cunningham había sido devorado por un león. Al verlo sano y salvo, todos exclaman emocionados que se trata de un milagro. Poco después, el general aparece nuevamente para llevarse a más mujeres del poblado. Sin embargo, esta vez Elder Price interviene y le dice al general que Elder Cunningham acababa de resucitar y que si no se detiene, será perseguido por una horda de leones zombies. El general y sus secuaces huyen y la gente celebra. Así termina The Book of Mormon, un musical con matices sarcásticos e irreverentes, una propuesta arriesgada por la temática que aborda. De hecho, sus creadores fueron advertidos por colegas y personas familiarizadas con el tema de que el musical tenía altas probabilidades de fracasar. Aún así, el trío decidió continuar con el proyecto. Tras su estreno en 2011, The Book of Mormon recibió críticas sumamente positivas y una excelente recepción por parte del público. Trey Parker incluso contó que, durante la primera presentación, la audiencia no podía parar de reír. Con el tiempo, el musical terminó consolidándose como un clásico moderno del teatro musical. Su éxito no se limitó únicamente a las risas y al entusiasmo del público, sino que además obtuvo 9 premios Tony, los galardones más prestigiosos dentro de la industria teatral. En pocas palabras, un Tony es lo equivalente a un Oscar en la industria del cine. Así llegamos al final del video, y si el video te gustó, por favor no te olvides de dejar tu like y suscripción. Comenta en la caja de comentarios qué te pareció el video y si has conocido a un misionero mormón. Una vez más, gracias por ver el video. Te habló Aldair y nos vemos en la próxima.